Profe, Mande. voy a estar conectado. Lo que pasa que llegó el de Megacable y se me está yendo. Voy a decirle que acá es, como no tengo internet, apenas lo contraté. Ok. Déjelo alcanzo. Sí, córrele. Me dicen quién era para poner la asistencia, por favor. Nayeli Jacqueline. Presente. Jorge Armando. Presente. Carla Rosalía. Presente. Alma Araceli. Arriaga. Alma. Naidelin Sayana. Presente. Miriam Lisette. Presente. Jacqueline. Presente. Candy Saraí. Presente. Carla Alejandra. Presente. Francisco Javier. Presente. Eric Eduardo. Presente. Carla Belén. Presente. Mariel Geraldine. Presente. Gia Fernanda. Presente. Kevin Yair. Presente. Ana Samantha. Presente. Ángeles Saraí. Presente. Jesús Alejandro. Presente. Ilse Lilibet. Presente. Luis Guillermo. Presente. Carlos Maldonado. Presente. Alexa Fernanda. Presente. Tamara. Presente. Adrián. Presente. Andrea Estefanía. Presente. ¿Alguien mandó un chat o algo? Escuché. Sí, yo que sí me había escuchado. Ah, parece que sí. Sí. Fátima Nicole. Presente. Rubén. ¿Por qué le pidió permiso? Soy Arriaga, ¿me puede poner asistencia? Porque esto me está fallando demasiado. Por favor. Permítame. ¿Rubén? Es el del megacable. Ah. Luis Fernando. Presente. Mayra. Presente. Adriana. Presente. Laura. Presente. Melanie. Presente. Eben y Jacaranda. Presente. Edwin. Presente. Daniel. Presente. Ascensión. Presente. Ana Karen. Presente. Roberto. Presente. A ver. ¿Quién me dijo? Arriaga. Yo, Arriaga. Por favor. Ahí Arriaga. Ahí está. Gracias. Ok, chavos. Le subí el libro de... ¿Dónde se los dejé? Aquí. Es el libro de Norbert Voss para todas las patologías de columna que vamos a ver. Es un libro que ustedes pueden que ustedes pueden basarse. Está en inglés, pero está muy entendible, y si no, siempre está el Google Translator, o como se diga, ¿sí? Para que de ahí se basen para estudiar, si ustedes así lo desean. Hoy vamos a ver
3 temas que deberían de ser de una clase cada uno, pero bueno, así nos los amparon y así se los voy a dar a ustedes. Primer tema, parálisis cerebral infantil. Arriaga, ¿qué es la parálisis cerebral infantil, estimada alumna Arriaga? Araceli, Me está, a ver, ¿qué me preguntó del PCI? ¿qué es la PCI? Pues es un trastorno de neurológico que se presenta en los niños al nacer. ¿En los niños al nacer? ¿Solamente los niños al nacer? Pues según yo sí, puede ser secundario a una enfermedad viral. Ok. ¿Alguien más tiene otros datos? Como dijo López Obrador. Armando. Yo. Pues primeramente lo que es la parálisis cerebral es un conjunto de trastornos que causan limitaciones en la actividad, tanto de lo que es el movimiento y la postura. Esto se debe a agresiones no progresivas y puede pues provocar varios trastornos, ¿no? Como hemiparesia, hay 4 clasificaciones. De hecho, hay más, pero... también. Uh-huh. Bueno, es que vi un artículo, no lo encontré muy bien en libros. Uh-huh. Creo que no leí muy bien, no lo encontré en el voz y encontré como 4 clasificaciones. Sí, pero bueno, dijiste algo muy importante, es un trastorno no progresivo porque es un daño, ¿sí? Y ya últimamente, la PCI se dice que es un daño, obviamente neurológico, en un cerebro inmaduro en los primeros 2 años de vida, ¿sí? Sí, la gran mayoría no son congénitos, ¿sí? Porque la gran mayoría de estos niños nace bien, pero como no pasa en México y en el mundo, pues suceden complicaciones obstétricas que no dejan... no puede ser por cuando nacen por el canal de parto y no tardan en respirar y demás, entonces por eso también tienen falta de oxigenación cerebral. Esta es la principal causa, sí, lo que les iba a decir. O sea, no es congénito porque no es una malformación, no es algo con lo que ya venía el niño de nacimiento o de su formación, sino pues que... son tanto factores como prenatales, perinatales y postnatales. Exactamente, entonces no solamente es congénito. Uh-huh. Cuidado con lo que dicen, porque conmigo no hay bronca, pero cuando estén con alguien que lo esté poniendo a prueba, por ejemplo, en su examen profesional o algo, de ahí se agarran y, disculpen la palabra, pero se lo chingan. Entonces, cuidado con lo que dicen, ahí sí, tengan mucho cuidado. Aquí están con todo para equivocarse sin mayor problema, pero es tiempo de que vayan viendo lo que van diciendo, porque el pez por su boca muere, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que dicen, y cuando les pregunten definiciones, traten no de que se las macheteen, sino de que comprendan lo que están diciendo. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos a PCI. Es una manifestación de un déficit en el desarrollo del cerebro o de una lesión cerebral no progresiva que ocurre durante el periodo de crecimiento del cerebro y se acepta como tal hasta los primeros 2 o hasta 3 años de vida, ¿sí? Otra definición es un trastorno del desarrollo del tono postural y del movimiento de carácter persistente, que condiciona una limitación en la actividad, secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro, ¿sí? Entonces estas dos definiciones, aunque son un poco distintas, pero se complementan, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un déficit motor? Bueno, chavos, por cuestiones de la circulación cerebral y ese tipo de cuestiones, pues las primeras áreas que tienen mayor actividad y mayor requerimiento de oxígeno en el cerebro, no solamente del adulto, sino también del niño, del bebé,
pues son las áreas, son la corteza motora, el área premotora y el área motora frontal, ¿sí? Entonces, ahí, por la arteria cerebral media, que es la principal también de los eventos vasculares cerebrales, es donde se dan los principales daños y también los daños que más se manifiestan, ¿sí? A esto vamos a ver que se pueden, pues como es una anoxia de todo el cerebro, no solamente del área motora, aunque es aunque muchas veces es lo que más sale a relucir, pero podemos tener sintomatología sensitiva, cognitiva, del lenguaje, de la percepción, de la conducta, epilepsia, y por lo tanto cada parálisis cerebral infantil es totalmente distinta, aunque se parezcan de cada niño, ¿sí? Y es muy importante hacer un diagnóstico y un pronóstico individual de cada uno de estos pacientitos. Entonces, como bien dijo su compañero, los factores de riesgo para tener una parálisis cerebral infantil podemos dividirlos de acuerdo a la edad de presentación. Si se presentan en la etapa prenatal, en la etapa perionatal, o natales o postnatales, ¿sí? Porque recuerden que dice que hasta los 2 o 3 primeros años de vida, un daño en un cerebro inmaduro se considera parálisis cerebral infantil. De los prenatales tenemos que estos son el 44% de los factores o de las causas que pudieran causar PCI, y los vamos a dividir en maternos, cuando la madre tiene trastornos de la coagulación, enfermedades autoinmunes, hipertensión, infecciones intrauterinas, traumatismos, el consumo de sustancias tóxicas, padecer diabetes, alguna cardiopatía, estado de desnutrición o un embarazo múltiple. Los factores placentarios son que tengan alguna infección, cambios vasculares crónicos, llámese las calcificaciones de la placenta y las trombosis placentarias. Y en los fetales, que van de la mano de los maternos y placentarios, pues vamos a tener que el retraso en el crecimiento intrauterino, el polihidramnios, el hidrops fetalis y cualquier tipo de malformación o alteración genética. Ahora, en lo del parto y alumbramiento, pues vamos a ver que los factores de riesgo son el trauma obstétrico, el periodo de parto prolongado, un parto distóxico, que la madre tenga atonía o hipertonía uterina, o así como el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y la ruptura prematura de membranas o la asfixia, muchas veces por el cordón. Son otros de los factores de riesgo importantes, así como los factores, en este caso tendría que decir postnatales, no perinatales, sería la encefalopatía hipóxico-isquémica por cualquier causa o motivo después de que salió el chiquillo, trastornos circulatorios por malformaciones cardiovasculares sobre todo, infecciones después de nacido como son la sepsis o las meningitis, trastornos metabólicos, muy comúnmente la hipoglucemia, sobre todo en los niños de madres diabéticas o que pesan mucho, hacen hipoglucemias postnatales y si no están atentos lo pueden presentar el paciente. Ser un prematuro, sobre todo prematuros extremos, tener un bajo peso, tener hiperbilirrubinemia, y recuerden que los primeros 10 días es cuando más sube, bueno, a partir del 5 al 10º día son donde más sube la bilis y hay que tener especial vigilancia en el chiquillo, y pues traumatismos, sobre todo que se le caiga el mendigo interno, ¿sí? Entonces, aguas con sus manos, practiquen. Y otros, meningitis, accidentes vasculares, traumatismos, ataques convulsivos, paro cardiorrespiratorio, intoxicaciones y deshidratación. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la parálisis cerebral? Pues hay un montón de clasificaciones, ¿sí? Y pues ninguna es total, o sea, ninguna es la más importante, todas se complementan. Podemos tener clasificaciones de acuerdo a la etiología, clasificaciones de acuerdo al tipo de trastorno motor que presenta el niño de manera predominante. También se puede clasificar de acuerdo a la extensión de la afectación, a la gravedad de la afectación, a los trastornos asociados que tenga ese niño, y también se puede clasificar por datos de neuroimagen cerebral. Bueno,
de acuerdo al tipo o al trastorno motor predominante, vamos a clasificarla en la atáxica, disquinética, espástica o mixta, ¿sí? La más común es la espástica, pero es raro, bueno, es muy común más bien ver que predomina la espástica, pero también tiene algún otro componente, por lo cual le deberíamos de llamar mixta. Pero bueno, ya depende de la clasificación que le dé el médico tratante. En la espástica vamos a encontrar en estos niños que va a predominar la hipertonía y la hiperreflexia con una disminución del movimiento voluntario. Van a estar obviamente aumentados los reflejos miotáticos y por la espasticidad va a haber un predominio de la activación de algunos músculos no voluntarios, o sea, que no lo hace el niño por voluntad, ¿sí? Y esto va a condicionar pues, a unas contracturas y deformidades características de los niños con parálisis cerebral infantil. Bueno, entonces de las espásticas podemos también subclasificarlas en la cuadriplegia o cuadriparesia, en la diplegia o diparesia, en la hemiplegia o hemiparesia, en la triplegia o triparesia y en la monoplegia o monoparesia. Cuadriplegia es cuando afecta las 4 extremidades en mayor o menor medida. Diplegia es cuando afecta sobre todo las extremidades inferiores. Hemiplegia es cuando afecta la mitad izquierda o derecha del cuerpo. Triplegia es cuando afecta 2 extremidades de arriba o de abajo y más una de arriba o de abajo y deja más o menos con una excelente función o una buena función una de las extremidades. Y monoplegia cuando solamente afecta a una extremidad. Y luego se van a encontrar con otras clasificaciones que no sé de dónde las sacan que dicen doble hemiparesia espástica y esa la utilizan como por ejemplo para decir que pues sí es una cuadriplegia pero está más afectado su lado derecho o su lado izquierdo. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ahora, la parálisis cerebral infantil tipo disquinética o discinética, como le quieran llamar, bueno, vamos a tener movimientos involuntarios, ¿sí? Acompañados de cambios bruscos del tono muscular y una persistencia exagerada de los reflejos arcaicos, ¿sí? Estas son cuando se dan sobre todo por causas perinatales y estos movimientos pueden ser coreicos, atetósicos, coreo-atetósicos, movimientos distónicos o mixtos, ¿sí? Y la parálisis cerebral infantil tipo atáxica, en esta vamos a encontrar hipotonía, incoordinación de los movimientos, donde el niño va a mostrar dismetrías, temblor intencional y un déficit del equilibrio, ¿sí? Porque va a estar comprometido sobre todo el cerebelo. Entonces, aquí podemos subclasificarlas como una diplegia atáxica cuando solamente afecta a las extremidades inferiores y el niño tiene alteraciones de la marcha, ataxia simple cuando afecta a las 4 extremidades de mayor o menor medida, o a veces como un simple síndrome de desequilibrio, que a veces no saben por qué el niño no tiene tiene dificultades para la marcha y cuando lo estudian se dan cuenta que tuvo un infarto a nivel cerebral y bueno, se queda así. Ahora, de acuerdo al tono muscular, podemos tener parálisis cerebral infantiles con tono isotónico, con tono hipertónico o con tono hipotónico, ¿sí? Y algunas que tienen un lado isotónico, otros lados hipertónicos y otros lados hipotónicos, y bueno, así se van clasificando. Y bueno, de acuerdo a los hallazgos en la neuroimagen, vamos a ver que la resonancia magnética va a ser anormal en casi el 90% de los casos y la excepción es la parálisis cerebral atáxica, en la que solo el 40% de las resonancias magnéticas nos van a ser informativas, ¿sí? De acuerdo a estos hallazgos de imagen, podemos encontrar que en la resonancia vamos a ver afectación de la sustancia blanca periventricular en el 56% de los casos y en el recién nacido pretérmino sube la presencia de esta afectación hasta en un 90%.
de los casos. Podemos encontrar lesiones corticales y de los ganglios basales en un 18% de los casos y es más frecuente en los niños a término, ¿sí? Así como malformaciones cerebrales que son responsables de menos del 10% de los casos y es también más frecuente en los niños a término, ¿sí? 16 contra un 2.5%. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Si se fijan, la clasificación o las clasificaciones son muchas, ¿sí? Y no te queda más que analizar cada paciente de manera individual para irle haciendo cada una de sus clasificaciones y así pues obtener digamos, una vista o una visión total del paciente de sus afectaciones. Ahora, si clasificamos la PC de acuerdo al nivel de lesión, vamos a encontrar lesiones de la neurona motora superior, donde el daño se da a nivel de la corteza, de la cápsula interna, de la médula espinal o del mesencéfalo, ¿sí? Y en el síndrome de neurona motora superior vamos a encontrar la presencia de síntomas positivos o negativos. Los síntomas negativos son un resultado de la lesión de la vía piramidal y los síntomas positivos son el resultado de lesión en fibras parapiramidales, ¿sí? Los síntomas negativos son, por ejemplo, el shock. Vamos a tener una respuesta aguda debido a una lesión brusca en el sistema nervioso central y el niño va a tener flacidez, arreflexia completa o reflejo de estiramiento muscular deprimidos con un Babinski positivo. Vamos a encontrar otro síntoma negativo como lo es la hipotonía, donde vamos a encontrar debilidad con una pérdida de la fuerza para la actividad voluntaria y una fácil fatigabilidad, y también podemos encontrar una pérdida de la destreza del movimiento que se va a traducir como la incapacidad para hacer movimientos independientes con grupos musculares individuales y una lentitud en la velocidad de la contracción muscular voluntaria, ¿sí? Los síntomas positivos son las anomalías posturales. Por ejemplo, vamos a encontrar patrones adaptativos o posturas compensadoras desarrolladas con el tiempo y con el escaso movimiento que presentan los niños. Vamos a encontrar cambios adaptativos de la longitud de los músculos y en las pares cerebrales distónicas también se van a ver, y también con los pacientes que tengan alteraciones vestibulares. Podemos encontrar también un aumento exagerado de los reflejos propioceptivos, con una hiperreflexia de los reflejos de estiramiento muscular, clonus y resistencia a la velocidad dependiente al movimiento pasivo, y una exageración de los reflejos cutáneos con una tendencia flexora y espasmos flexores y extensores. Esto nos va a hablar de una lesión grave en la médula espinal, y cuando encontramos un Babinski muy fuerte, puede ser debido a una disfunción de la vía piramidal. Otro nivel de lesión, ya por abajo de la neurona motora superior, es la lesión del cerebelo, que aquí vamos a encontrar que se va a asociar con la parálisis cerebral infantil del tipo atáxica, ¿sí? Y de todas formas, no va a ser pura muchas veces y el paciente puede manifestar algún grado de espasticidad o algún grado de atetosis. Entonces, haya sido como haya sido, en una lesión del cerebelo, el trastorno principal será para regular el movimiento, con una fuerza muscular inadecuada en relación con la trayectoria, ¿sí? Y bueno, en la ataxia vamos a encontrar obviamente disdiadoquecinesias, hipotonía, incapacidad para frenar el movimiento una vez iniciado, con temblor, disartria, nistagmo y alteración del equilibrio, que muchas de estas patologías, ¿dónde las vemos, chavos? Las vemos también, bueno, muchos de estos signos en los pacientes con Parkinson, ¿sí? Podemos encontrar también con niveles de lesión a nivel del cerebelo, con atetosis, con movimientos involuntarios en la cara y en las extremidades, movimientos mal ejecutados en cuanto a la dirección, tiempo y espacio, alteraciones en la simetría y estabilidad postural, y disfunción de la motricidad bucal, alteraciones en la alimentación, en el lenguaje y en la respiración irregular. Y quiero hacer una corrección, estas no son características de la lesión del cerebelo, sino de los ganglios basales. Vamos a encontrar lo que les dije ahorita, atetosis y distonía, ¿sí?
Esta distonía la vamos a encontrar como cambios en el tono postural del tronco y extremidades proximales, lentitud de movimientos incontrolados y tendencia a la fijación de posturas. Ahora, siguiendo con clasificaciones. Una vez que ya clasificamos dónde fue el nivel de lesión, ¿sí? ¿Qué tipo de lesiones en los estudios de imagen presenta? ¿Qué tipo de tono muscular tiene el paciente? ¿Cuál es su tipo de trastorno motor predominante? ¿Y qué tipo de factores de riesgo tuvo el paciente? Una vez visto todo esto, una vez que vimos todo esto, chavos, ahora vamos a clasificar la discapacidad que le genera la pared cerebral infantil a este paciente, ¿sí? Vamos a clasificarla en 4 grados, en leve, moderada, grave y profunda. En una discapacidad leve vamos a encontrar una dificultad para la coordinación y el movimiento del niño. Vamos a encontrar también limitaciones funcionales evidentes en actividades motrices avanzadas, sobre todo pues, en el gatear, el caminar y la motricidad fina de la mano. Y el niño va a encontrar o va a tener la necesidad de practicar más tiempo para aprender y ejecutar estas actividades. En una lesión moderada vamos a encontrar limitaciones funcionales de la marcha, para poder sentarse, para poder cambiar de postura, o sea, de estar acostado a sentado y de sentado a parado, ¿sí? Así como alteraciones en la manipulación de objetos y en el desarrollo del lenguaje. Los niños van a necesitar en una lesión moderada con el tiempo material adaptado y asistencia física para participar en las actividades propias de su edad. Por ejemplo, pues estos niños para poder ir a la escuela, aunque pueden caminar algunos pasitos, pero se van a mover más fácil en una silla de ruedas, por poner un ejemplo, ¿sí? En una discapacidad grave, vamos a tener que estos pacientes van a ser de alguna manera dependientes para las actividades de la vida diaria humana, van a tener alteraciones del equilibrio y casi una nula habilidad para usar sus manos, van a depender totalmente de material adaptado para que les pueda ayudar para su movilidad y la asistencia personal para controlar su postura y facilitar movimiento. Estos son niños que no caminan, obviamente, y que precisan de todo tipo de órtesis, sillas de ruedas o lo que ustedes quieran, para ser más o menos adaptados a un rol social, y lo realizan con mucha dificultad y siempre dependen de otra persona. Y una PCI profunda, ahorita respondo la pregunta, no la he visto, es cuando hay una capacidad motriz muy reducida que tiene la necesidad de tener asistencia para actividades básicas como la alimentación, y se suele asociar a un déficit importante de la cognición, de la habilidad de comunicación y el sentido de la vista. ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo tengo una pregunta. Mande. ¿En el infante se empiezan a notar esos signos desde que está muy pequeño o desde que está recién nacido, o en qué etapa del desarrollo es cuando se empieza a evidenciar? Pues, por ejemplo, lo de la marcha y demás, que no, la ausencia, pues. Bueno, en el examen físico del recién nacido te puedes dar cuenta que puede estar o hipotónico o hipertónico, ¿sí? Vas a ver que los reflejos primitivos pueden estar no presentes, o se presentan más tarde, o tardan mucho tiempo en desaparecer, o nunca desaparecen, dependiendo de la afectación. Y dependiendo de la afectación del niño, vas a ver que va a tener un retraso para las actividades, para lograr los hitos motores. Simplemente la sonrisa social, los movimientos coordinados de manos y pies, el cambiar el girarse de un lado para otro, y ya no se habla de gatear, caminar, sentarse y demás cosas, ¿sí? Y podemos tener un pacientito que esté aparentemente sano y empiece a presentarlo ya, no sé, a los 2 años, a los 3 años. Bueno, es que pudiera ser que sí, dependiendo la causa, ¿sí? Pero cuando ya empiezan a los 2-3 años y no se sabe la causa, pues principalmente puede ser algún trastorno degenerativo que apenas está presentando. Por ejemplo, una distorsión muscular de Duchenne o alguna enfermedad reumática de esas extrañas que empiezan a afectar a los niños más grandes. Recuerda que una PC es una alteración que se da en algún momento
de la etapa y qué es no progresiva, ¿sí? Entonces, si tú ves que está progresando, pues ya no es parálisis cerebral infantil, ya tiene otro trastorno que se comporta como una PC, pero no es PC porque está progresando. ¿Sí? Sí, ¿Sí te ilustré o te confundí más? sí. No, sí, está muy bien, gracias. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la función motora gruesa de estos niños? ¿Sí? Bueno, hay una clasificación que se llama Gross Motor Functional se me fue el nombre, Scale, ¿sí? Bueno, se le conoce con cariño como el Gross Motor, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes vean un paciente con PC, busquen el Gross Motor, ¿sí? Y más o menos, o sea, es todo un libro para clasificar a esos niños, es un manualito para clasificar a estos niños, pero a grandes rasgos, el nivel 1 es un niño con PC que camina sin restricciones. El nivel 2 es que camina con algunas limitaciones. El nivel 3 es que camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha, como pueden ser muletas canadienses, andadera, lo que ustedes gusten. El nivel 4 es un paciente que tiene una automovilidad limitada, ¿sí? O sea, que usa una silla de ruedas, que a veces la controlan con el mentón o algo. Y en nivel 5 es un paciente que no puede manejar su propia silla de ruedas, que ocupa ser impulsado por otra persona, ¿sí? Entonces el diagnóstico, lo que preguntaba su compañera ahorita, miren, para mí es un dolor de cabeza porque ya me llegan los niños ya muy tarde, ¿sí? O sea, me da coraje ver que van con el médico de similares, y le digo porque yo fui un médico de similares, o a veces con los propios pediatras, o sea, el colmo del colmo, dicen, ay, oye, a veces las mamás son listas, las mamás presienten, las mamás sospechan, ¿sí? Y le preguntan, oiga, fíjese que mis otros niños ya a los 3 meses ya sonreían, o ya empezaban a querer girarse, ya levantaban su cabecita, y este niño no, o esta niña no, y lo llevan, no señora, el niño es flojito, déjelo un ratito más, va a ver que pronto va, y más mocos, el niño, o sea, y ahí está el cuadro bien florido y no se dan cuenta, ¿sí? Entonces, pues es muy importante siempre sospechar, chavos, hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio. Si ven que la paciente tiene factores de riesgo, la mamá, una madre añosa con enfermedades varias, diabetes, que tuvo problemas en el momento del parto, pues siempre sospechen, ¿sí? De eso se trata, de pensar. Somos médicos porque pensamos, porque conocemos, o al menos tenemos el conocimiento, la sospecha de algo que la demás gente no tiene porque pues no es médico, ¿sí? Entonces, siempre hagan una buena historia clínica, pierdan 10 minutos más que los demás, pero hagan una buena historia clínica, ¿sí? Aparte de la historia clínica, siempre que tiene que incluir todos los factores de riesgo habidos y por haber. Hay que evaluar en el niño en su tono muscular, ¿sí? Hay varias escalas de tono muscular. La de Ashworth y la de Tardío son las más utilizadas para evaluar el tono muscular. Si algún día tenemos alguna práctica, se las enseño, ¿sí? Los reflejos primarios, posturales, reflejos de Babinski y de Rosolimo son importantes de evaluar. Los reflejos de estiramiento muscular y el clonus. ¿Saben lo que es el clonus, chavos? ¿Saben lo que es el clonus? Vamos a ver, ¿a quién le pregunto? No me dice quiénes están. Alma ya corrió, dije, me va a volver a preguntar. Vamos a preguntarle a Jesús Alejandro. ¿Qué es el clonus? ¿Jesús? ¿El quién, doctor? El clonus. Ah, no, desconozco. Desconoces. Ustedes van 2, vale. Rubén, está, ¿qué tipo de movimientos involuntarios? No recuerdo bien, son como cuando
Bueno, como más o menos me acuerdo, creo cuando realizas un movimiento muy forzoso, algo así, o una contracción muy forzosa, y al momento que haces la relajación, el músculo se queda moviéndose. Creo que tiene que ver con ¿qué? Las células piramidales, algo así, no recuerdo bien. Más o menos tienen la idea, es bien sencillo. Cuando ustedes al niño le hacen el piecito para arriba, pum, y el piecito se queda así, unos segundos, eso es clonus. Y es un daño, y es una manifestación clara de un daño de la vía piramidal, de un aumento del tono muscular, ¿sí? De hecho, un clonus solamente lo encuentras cuando hay un aumento del tono muscular en un grado 3 o en un grado 4. ¿Sale, vale? Y lo podemos encontrar, sobre todo en los piecitos, en el tubillito del niño y también en la muñeca. Y también lo podemos encontrar en pacientes con EBC. Entonces, si algún día ven un paciente con EBC, que seguramente van a ver muchos, busquen el clonus para que ya lo puedan ver, ¿sí? Entonces, ¿qué te tiene que hacer sospechar que el niño puede tener una PC? Un retraso en el desarrollo motor. Entonces, para ustedes poder sospechar un retraso en el desarrollo motor, a ver, vamos a preguntar. Carla Belén. Doctor, Carla, todavía no. Dígame. ¿a los cuántos meses el niño se tiene que sentar? Ay, no estoy segura. Tienes que saber. ¿Tienes hijos, hermanitos, sobrinos? No, no tengo niños en mi casa. Ah, pues. ¿Y de tus amigas de la secundaria, la prepa que salieron premiadas, no? ¿No las visitas, no las frecuentas? No, pero bueno, debe ser menos del año. Yo creo que como en unos 8 meses. No, 6, 7 meses ya tiene que estar sentando el chiquillo, aunque sea con ayuda, ¿sí? A los 7 meses. A ver, sonrisa social. Laura Ramos. Sonrisa social del chiquillo. ¿Al cuánto tiempo debe de aparecer? ¿A los 3? Muy bien, vientos. Ilse Lilibet. Aquí estoy. Muy bien, dime, ¿los medios giros a qué edad aparecen? ¿A los 3 meses? 4 o 5 meses, ¿sí? Vientos. Luis Guillermo López. Aquí. Luis Guillermo, ¿andas ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Luis. ¿A qué edad del niño empiezan a desaparecer los reflejos primitivos? Como el moro, el Gallant, la presión palmar, todo eso. ¿A qué edad se empieza a integrar? ¿Mande? A los 6 meses. No, hombre. A los 6 meses. A los 3, ¿sí? Entonces, moraleja, chavos, para poder sospechar de algo, ustedes deben de conocer los hitos del neurodesarrollo de los niños. Que ustedes empiezan a trabajar, van a ver un chingo de chiquillos, y un montón. Entonces, se los tienen que aprender. Entonces, si no tienen niños como yo, que no tenía niños cuando empecé a ver chiquillos, entonces pónganse a leer, pónganse a estudiar. ¿Me doy a entender? Si los tienen que aprender, es parte importante y les va a facilitar muchas cosas. Sobre todo porque les va a permitir sospechar cuando algo se está tardando, ¿sí? Cuando alguno de los hitos del desarrollo del niño se está tardando. Y esa sospecha vale oro. Ahora, signos precoces de la parálisis cerebral infantil. Que persistan los reflejos arcaicos, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de la marcha automática, que a los 2 meses ya no tiene que estar, si persiste más de 3 meses,
aguas, se te prenden las alarmas. Si el niño tiene más de 3 meses y sigue con el atrapamiento del pulgar, bueno, ¿saben lo que es el atrapamiento del pulgar, chavos? Miren, Lisette, ¿qué es el atrapamiento del pulgar? ¿El atroce qué? Atrapamiento del pulgar. No, ¿para qué le he hecho verbo? No tengo idea. Véanme. Es cuando tienen el dedo metido, el pulgar, doctor. Muy bien. ¿Ya me guacharon? Si ven que el niño está así, aguas. A más de 3 meses, aguas. ¿Sí? Ese es el atrapamiento. Quiere decir que puede haber un daño neurológico, ¿no? Te hace sospechar, ¿sí? Ahora, ausencia de las reacciones de enderezamiento, chavos, ¿sí? ¿Qué son las reacciones de enderezamiento? Vamos a ver, aquí en está Jacqueline. ¿Qué son las reacciones de enderezamiento? No sé. Evelyn Jacaranda. Es como la fuerza de gravedad de ellos, como el gateo y eso, ¿no? Nel. Que Francisco medio me Javier. acuerdo. ¿Es cuando se pueden dar vuelta? Más o menos, pero miren, es bien sencillito. Tú agarras al mocoso de 3, 4 meses, lo agarras del tórax y le haces pum, 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 para arriba, para abajo, para un lado, para otro, lo empiezas a girar y el niño tiene que mantener su cabecita a nivel del tronco en todo momento. Esas son las reacciones de enderezamiento. Si el niño no lo logra, aguas, es un signo de alarma. Si el niño va con su cabeza para todos lados, para acá, qué sé yo, y no mantiene la cabeza a nivel del tronco, aunque tú le hagas para un lado, para otro, así, aguas, algo está mal ahí. Doc, Mande usted. ¿y a los cuántos meses es normal que ya tenga ese movimiento? Pues tienes que esperarte que controle cuello, ¿verdad? Entonces, pero más o menos después de los 3 meses, si no lo tiene, aunque sea de manera parcial, si el chiquillo no hace el esfuerzo, aguas. Ajá. ¿Sí? Ok. Ahora, el niño puede tener una postura en hiperextensión de los miembros pélvicos al suspenderlos de las axilas. El niño puede tener asimetrías en el movimiento y en las posturas, lo que te habla de una hemiplegia, de una probable hemiplegia. Tiene alguna alteración del tono muscular y pues obviamente va a tener hiperreflexia, clonus, signo de Babinski persistente y el de Rosolimo. Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos de un paciente con una PCI que tiene una hipertonía? Vas a encontrar hiperextensión del cuello, del tronco, espasmos extensores de los músculos extensores de manera intermitente, sobre todo en cuello y en tronco. En casos muy severos, vas a encontrar una postura similar a los pistótonos, que no es por una, no es por un tétano, sino es por el tono muscular que tiene el paciente. Va a tener actividad extensora de los brazos, hiperextensión en tijera de los miembros inferiores y un pataleo en bloque. Datos de hipotonía son el tono postural bajo, la escasa actividad muscular, o sea, casi no se mueve el chiquillo. Va a haber datos de hipermovilidad o hiperlaxitud articular y posturas extremas como el libro abierto de sus piernitas y sus manitas, y a veces pueden estar los reflejos aumentados o disminuidos con o sin presencia de clonus a veces. ¿Sí? En algún tiempo, para hacer diagnósticos se pedían los criterios de Levin-Poster, ¿sí? No se utilizan actualmente, pero sí son orientativos e ilustrativos los criterios de Poster. Por ejemplo, vamos a tener Poster, es un acrónimo, la P de alteraciones de los patrones de movimiento y postura, la O es de oral, o sea, su alteraciones en la motricidad oral, o sea, para la deglución,
La S es de estrabismo en inglés, la T son alteraciones de tono muscular, la E es la evolución de las reacciones posturales del niño, y la R significa reflejos, ¿sí? Si tienes 4 de estos y ya tiene más de un año el niño y es un cuadro no progresivo, se dice que tienes una parálisis cerebral infantil, ¿sí? Digo, no son aceptados como un diagnóstico ya, pero sí te orientan, o sea, sí te pueden hacer un diagnóstico presuntivo de muy buena calidad, por así decirlo. Ahora, ¿qué trastornos pueden ser asociados a la PC? Pues pueden ser muchísimos, porque en una hipoxia, que es la principal causa de PC, dependiendo de dónde vino la hipoxia me vale más, pero la hipoxia es lo que le ocasionó el daño cerebral al niño. Bueno, 50% tienen problemas visuales, 20% tienen problemas auditivos y tienen alteraciones visoespaciales, sobre todo niños con diplegia espástica por una leucomalacia periventricular. El rendimiento cognitivo, ¿sí? Oscila desde la normalidad hasta un 50-70% de los casos a un déficit mental severo, ¿sí? El déficit mental severo es más común en tetraplégicos, por obvias razones, porque si te afecta más extremidades, porque tuviste más tiempo de hipoxia, por lo tanto más tiempo de tu mente también se dañó, ¿sí? Y va a ser de menor grado cuando son diplegias o hemiplegias, y problemas de comunicación y de lenguaje son más frecuentes en los niños con PC dicinética, porque no pueden articular ni coordinar sus músculos de la articulación de la voz. Epilepsia. Aproximadamente la mitad de los pacientes con PC tienen epilepsia, es más común en tetraplégicos en un 70% y de un 20% en diplégicos o menos. Las complicaciones más frecuentes en los niños con PC son las complicaciones ortopédicas, con contracturas de todos tipos, luxaciones de cadera, escoliosis, osteoporosis, equinismo, torsión femoral o tibial, sobre todo más niños con espasticidad. Tienen problemas digestivos por dificultades para la alimentación, malnutrición, reflujo gastroesofágico y estreñimiento, problemas respiratorios como neumonías por aspiración, etcétera, 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 y circulatorios, y al igual que trastornos de la conducta y emocionales. Exámenes complementarios. Estudios de neuroimagen. Se recomienda una resonancia magnética en todos los niños con una PC, ¿sí? Si es un niño lactante y tiene su mollera grande, pues un ultrasonido transfrontanelar o resonancia magnética puede ser una muy buena opción. Y si existe la sospecha de una infección congénita, por ejemplo, un citomegalovirus, una toxoplasma, qué sé yo, un ataque de cráneo para evidenciar calcificaciones, ¿sí? Estos hallazgos te van a confirmar la existencia de un trastorno cerebral, la localización, extensión de la lesión y la etiología. Pero no siempre existe una relación entre el grado de lesión visible y el pronóstico funcional. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver niños que tienen medio cerebro, nada más, y el niño camina y tiene una muy buena, un muy buen desempeño en su rol social. Y me ha tocado ver niños con todo su cerebro más o menos completo, pero están en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, Diosito no se cuida más a unos que a otros, suerte, no sé, pero no siempre qué tan fregado va a ser el cerebro significa qué tan fregado va a estar el niño. Los niños son impresionantes muchas veces, ¿sí? También se recomienda un electroencefalograma, sobre todo para aquellos que se sospeche de epilepsia, y muchas veces estos niños no tienen la epilepsia de gran mal, pues, o sea, que están unas convulsiones tónico-clónicas, sino que pueden ser crisis de ausencia muchas veces y no se dan cuenta los papás y mucho menos los pediatras o los médicos generales que tienen al chiquillo. Entonces, de todas maneras, si tú ves un niño con PC y ves que de repente se queda medio oído, pues mándale a hacer un electroencefalograma o derívalo con un neurólogo o un neurólogo pediatra para que él vea qué le hace, ¿sí? Es importante que lo vea el oftalmo porque muchos tienen alteraciones oculares y no se dan cuenta, aparte de que tienen estrabismo muchas veces, que lo vea un audiólogo para que descarte algún problema auditivo, y radiografías en los niños, sobre todo en los hipertónicos, sobre todo de caderas, se recomienda uno a los 6 meses
para ver que no haya luxación congénita de cadera. Y tienen que ser evaluados por psicología para ver su coeficiente intelectual. Hay niños más listos que uno, ¿sí? Pero muchos otros tienen tienen algún grado de déficit de atención o de alguna disminución del coeficiente intelectual, y es muy importante, como en todos los niños, pero más en ellos, ver por dónde los niños pueden aprender más para valerse de ahí y que el niño sea más independiente. El tratamiento, pues se tiene que iniciar, dice ahí los primeros años, no, los primeros meses de vida, y tiene que ser, incluso los primeros días de vida, si así lo quieren ver. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿sí? Y es un tratamiento individualizado. Obviamente tiene que incluir terapia física, ¿sí? Para prevenir el deterioro muscular, prevenir contracturas y mejorar el desarrollo motor del niño. Y la fisioterapia es esencial para que el niño se desenvuelva y tenga destrezas para desenvolverse en la sociedad, ¿sí? Hay muchas técnicas de fisioterapia, como las técnicas de Doman y de Lakato, el método de Bostia, que ese no me gusta porque le tienen que presionar a los niños unos puntos en especial que causan dolor, y eso hace que el niño tenga reacciones de reaptación como si fuera un reptil, y se supone que eso les ayuda para mejorar el tono postural, sus mecanismos de enderezamiento, pero los niños lloran mucho, ¿sí? El método de Peto, que es un sistema de educación conductista, el método de Bobat. Esta Bobat fue esta señora de aquí que, híjole, las técnicas de Bobat son indispensables en la rehabilitación de todo niño con PC. Y obviamente, aparte de un terapeuta físico, tiene que ser visto por un terapeuta ocupacional para que desarrolle habilidades para desenvolverse con mayor autonomía en sus ABDH, en sus actividades de la vida diaria humana. Logopedia para los trastornos del lenguaje que pueda tener, y contra la espasticidad, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, desde ejercicios, estiramientos, técnicas de control postural, férulas, inyecciones de toxina botulínica, bombas de baclofeno, estimulación eléctrica, risotomías, etc. Farmacoterapia. Los niños, muchos toman anticonvulsivantes, anticolinérgicos, sobre todo en pacientes con atetosis o cialorrea, y algunos fármacos para la espasticidad, como puede ser el baclofeno, la dantrolina, el diazepam, y la mantadina también se utiliza. En los niños con PCI discinética, aunque son de poca utilidad, se puede utilizar levodopa, benzodiazepinas y triaxifenidilina. Cirugías ortopédicas, cuando los niños tienen contracturas, sobre todo en posiciones que no permitan a la mamá una correcta colocación del niño en una silla de ruedas o en su cama o donde sea. O sea, hay que hacer tenotomías, desinserciones o transferencias musculares, osteotomías, artrodesis, reducción de luxaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Risotomía, que es más que nada lesionar algunos nervios, cortarlos para que pueda el paciente mejorar en algunas posturas y actitudes que pueda llegar a tener. Y bueno, orientación educativa y psicopedagógica desde los primeros años de vida son importantes, y pues educar a los padres para que se inmiscuyan en todo el mundo de la rehabilitación. Otras terapias para niños con PC pueden ser las terapias artísticas, musicoterapia, terapia asistida con animales, sobre todo la equinoterapia les encanta a los chamacos, la delfinoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, pregunta con la PC? A mí la PC me encanta, es tan amplia, pero sí es algo que es demasiado amplio, aún en el mundo de la rehabilitación, todo esto. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda con esto? Bueno, ahora vamos con las parálisis cerebrales, con las parálisis obstétricas, ¿sí? Ok. Las parálisis obstétricas del plexo braquial son provocadas por una distensión del plexo braquial durante el parto, ¿sí? Muchos ni siquiera se dan cuenta que lo tuvieron, ¿sí? Los familiares o los médicos, porque tiene una recuperación espontánea. En otros, se puede dar un déficit severo en el funcionamiento del miembro torácico del niño, ¿sí? El término
de parálisis obstétrica fue creado por Duchenne de Boulogne, o Boulogne, no sé cómo se pronuncia, que mencionó que se debía a una distensión del plexo braquial, ¿sí? Por un mal manejo en las maniobras obstétricas, ¿sí? Y en 1877, Earp determina el punto preciso que lleva su nombre de la excitación del plexo braquial con corrientes eléctricas. Por eso, a la parálisis del plexo braquial, la más común de niveles altos, se le conoce como de Earp-Duchenne, ¿sí? En honor a estos dos médicos de ahí. No me voy a meter en la anatomía del plexo braquial, chavos, pero es muy importante que la conozcan, ¿sí? Desde cómo se forman las raicillas, de eso forma una raíz espinal, un nervio espinal, y después cómo se divide en ramos anteriores y posteriores. Ustedes lo tienen que estudiar porque no tengo tiempo de explicárselos ahorita, porque no tenemos mucho tiempo y son muchos temas. Pero si tienen un día, un tiempo, pónganse a estudiar la anatomía del plexo braquial, es muy preciosa, ¿sí? Ahí está. Pero bueno, ¿qué pasa con las inervaciones funcionales? ¿Sí? Antes de eso, un poquito de anatomía básica del plexo braquial para ustedes. Muy bien. Vamos a ver a quién le pregunto. Mariel Geraldine. Mande. ¿Por qué raíces está formada el plexo braquial? ¿De dónde se origina o de cuáles son sus conformaciones? Es lo que yo te pregunto. ¿Cuáles son las raíces del plexo braquial? ¿De los nervios espinales? ¿Cuáles son? Del C5 al T3. Muy bajo. Más arribita. T1. T1, ok, C5 T1. ¿Saben a qué se refiere con una inervación funcional? Por ejemplo, ustedes saben que de cada espacio de la médula espinal sale un nervio espinal derecho y izquierdo, y que ese nervio espinal te va a formar otros nervios, ¿verdad? ¿Sí entienden eso? Sí, Doc. ¿Sí? Ok, entonces, cuando yo digo inervación funcional de C5, ¿a qué me refiero? Bueno, yo tengo que saber que a nivel de C5 se inervan los músculos deltoides, bíceps braquial, parte del tríceps, ¿no? C6, pero sobre todo eso, parte de los pectorales, inclusive, etcétera, 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 y que también a nivel de C5 te inerva la piel por el dermatomo C5 a nivel de la cara superior del brazo. Esa es inervación funcional. C6, entonces yo sé que C6 te inerva parte del bíceps, parte del tríceps braquial, parte de los extensores de la muñeca, ¿sí? Y que el dermatomo de C6 es en la cara lateral del antebrazo, ¿sí? Por decir algo. Entonces, eso es inervación funcional. Cada uno de los niveles de la médula espinal te va a dar ciertas funciones ya como características de acuerdo a la anatomía que tenemos. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, teniendo este concepto en cuenta, entonces, tenemos que las parálisis obstétricas del plexo braquial afectan a varias raíces y, por lo tanto, te van a degradar diversas funciones en diferentes grados, dependiendo de la afectación. Entonces, una función del miembro superior tiene tantas más posibilidades de ser preservada cuanto mayor sea el número de raíces de las cuales depende, y además que dependa de las raíces más bajas. Entonces, cuando, por ejemplo, la flexión y abducción del hombro, o sea, los movimientos de flexión y abducción del hombro, que son inervados por C5 C6, es la que resulta afectada precozmente, mientras que la aducción del hombro, que es ampliamente inervada desde C5 T1, suele persistir hasta que han sido lesionadas todas las raíces. La rotación interna del hombro está bien protegida porque depende de muchas raíces.
En cambio, la rotación externa del hombro, como solamente depende de las raíces altas C5, C6, es de las más afectadas y es de las primeras que desaparece esta función por la inervación funcional. Ahora, la flexión del codo también desaparece muy pronto porque también depende, al igual que la aducción, de C5, C6, mientras que la extensión del codo se preserva más porque depende C6, C7 y C8, o sea, de niveles más bajos y también de más raíces nerviosas. La extensión de la muñeca C5, C7 desaparece antes que la lesión C6, C8, por lo tanto, hay una extensión potente de la muñeca y una flexión se afecta más la flexión de la muñeca que la extensión. La inclinación radial a nivel de la muñeca depende de C5 a C7 y la cubital, la desviación cubital de la muñeca depende de C7 a C8. Entonces, por eso la inclinación radial suele ser más afectada que la cubital. La flexión de los dedos suele permanecer en la mayoría de los pacientes porque depende de C7, C8 y T1, ¿sí? Entonces, se suele conservar. Esto es la inervación funcional. Entonces, ¿por qué se lesiona el plexo braquial? Pues bueno, no se lesiona por ver mal al chiquillo, se lesiona porque hubo un mecanismo de tracción. Ese mecanismo de tracción hizo que hubiera un aumento brusco del espacio entre la cabeza del húmero y el hueco axilar. Esto ocasiona que haya un descenso del hombro más una flexión lateral del cuello, lo que hace que se lesione el plexo braquial, como lo vemos en las maniobras obstétricas. Primero se lesionan las raíces más altas, C5, C6, C7, porque es donde más tiene la tensión, ¿sí? Y suele haber un paralelismo entre la gravedad del trauma, la topografía de la lesión y la severidad del caso, ¿sí? Y, pues bueno, cuando el niño tiene una presentación cefálica con una mano metida ahí, son los niños que van así con la cabeza y la mano por delante, aquí es cuando resulta más afectada las raíces nerviosas C8, T1. Ahora, ¿qué tan grave es la lesión? Pues bueno, la clasificación de las lesiones nerviosas tenemos dos principalmente, la de Seddon o Seddon y la de Sunderland, ¿sí? Seddon son 3 partes, neuropraxia, axonomesis y neurosmesis, y Sunderland se divide en 5 grados, ¿sí? Y ambas se complementan, ¿no? O ambas son hasta cierto punto equivalentes. Por ejemplo, en una neuropraxia vamos a encontrar que es igual que una clasificación tipo 1 de Sunderland porque solamente hay un defecto en la vaina de mielina, fue lo único que se alcanzó a lesionar y los axones nerviosos, los axones de los nervios, de las neuronas, están conservados, ¿sí? Y de ahí nos vamos hasta una neurosmesis, donde quiere decir que se lesionó o que se arrancó o se partió todo, desde la vaina de mielina, desde el endoneuro, perineuro y epineuro, hasta también el axón completo, ¿sí? Entonces, como no tenemos mucho tiempo, necesito que ustedes también estudien las lesiones, los tipos de lesión nerviosa. Entonces, como haya sido cualquiera de este tipo de clasificación, vamos a tener una lesión traumática del nervio, siempre una lesión de plexo braquial. Y esto nos puede ocasionar una consecuencia muy importante, que es la famosa degeneración waleriana. Hay quien le dice valeriana, pero yo le digo waleriana, ¿sí? Esta degeneración waleriana es cuando la vaina de mielina y el axón se van degenerando y la regeneración axonal es posible si el cuerpo de la neurona permanece vivo. Pero entre más haya sido el nervio, peor es la reinervación. Entonces, ¿qué pasa con la epidemiología? Bueno, aquí en México se cree que hay de 0.4 a 3 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, ¿sí? La causa más frecuente es la distocia de hombros, porque se utilizaron forceps, porque el niño venía muy grandote por un tiempo de parto prolongado, el niño venía en presentación pélvica o con una desproporción cefalopélvica, con la madre multípara, con diabetes gestacional, o una madre primípara con una pelvis estrecha, o que haya aumentado mucho de peso durante el embarazo.
¿sí? El lado más afectado suele ser el lado derecho, está en un 70%, afecta más a los bebés varones que a las mujeres, y en presentación cefálica, la lesión es por una distocia de hombros, y en presentaciones pélvicas la lesión es por las maniobras de extracción que se pueden o se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, grábense esta imagen, chavos, ¿sí? Por favor, grábensela. A mí no se me olvida, porque cuando era interno, en una guardia de un viernes para un sábado, esas fatídicas guardias, me tocó atender un parto, ¿sí? Pero yo no como interno de gine, sino como interno de pediatría, ¿sí? Entonces batallaron, el interno no pudo, la habló el residente tampoco pudo sacar al chiquillo, tuvo que venir el médico de base, lo despertaron, fue y sacó al chiquillo, ¿sí? Y ya, lo entregaron, a nosotros hicimos las maniobras, básicas en el niño, ocupó nada más una ventilación a presión positiva, no necesitó más, y la residente pues andaba cruda de un día antes, y se quería ir a dormir pronto, y me dijo dar la nota, pero no hizo el protocolo completo, no revisó bien al niño, ¿sí? Y yo vi al niño, yo era un interno, y era un interno pues promedio, pero algo se me hizo raro ahí, le dije, porque no mueve bien el bracito. Yo fui y desperté a la residente de pediatría, se enojó conmigo, le dijo, el niño está bien, ya lo revisé, bla, 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 bla. Y bueno, ya yo todo cagado me fui a terminar mi nota, ¿sí? Y el niño estaba comiendo bien, estaba rosita y todo eso. En la entrega de guardia, el sábado en la mañana, llegó una doctora que era bien dura con las residentes, ¿sí? Era bien dura, y esa doctora pues hacía bien, no se creía de nadie, y esa doctora, si había 20 chiquillos que habían nacido en la noche, revisaba todos los 20 chiquillos. Y pues, luego notó que el niño tenía esta postura, porque la doctora iba y los encueraba a todos, ¿sí? Hombre, que nos manda a llamar, a ver, la nota, MIP, León y doctora no voy a decir quién, vengan para acá. Nos puso una cagadona, como no se imaginan, y con justa razón. El niño tenía una lesión de plexo, lo detectó a tiempo, pero si ya no se toma la molestia de revisar a todos los chiquillos, el niño se va a su casa y ni en cuenta de lo que le había pasado. Y ya cuando salimos todos cajeteados, porque a mí me defendieron, la residente de ginecología, bueno, el residente le dijo a la doctora, él sí le dijo. Entonces yo me salvé de quedarme guardado, y la residente toda cruda se quedó guardada todo el fin de semana. Entonces yo, y todavía me vio enojada la residente, y yo te dije. Así que, ¿sabes? Yo no sabía que era eso todavía, pero sí se me hizo raro que no moviera la manita. Y así como se ve en la imagen, yo vi al chiquillo, y la doctora vio al chiquillo, ¿sí? Entonces, que no se les olvide esto, chavos, por favor. Esa postura con ese niño así, que no mueve, pues aguas, ¿sí? Entonces, bueno, tú ves eso y lo sospechas. ¿Qué tienes que revisar? Revisa el reflejo de Moro. Vas a encontrar que el reflejo de Moro tiene dos tiempos. En el primer tiempo hace abducción, rotación externa y extensión de los dedos, y abducción del pulgar en el primer tiempo, y luego hace abducción y rotación interna del hombro. Entonces, el niño va a tener un Moro asimétrico, o sea, hace bien el Moro de este lado, y del lado afectado no lo hace, o lo hace de manera parcial, ¿sí? El reflejo de prensión, puede estar conservado porque muchas lesiones son altas, ¿sí? Pero de todas maneras, si ves que el reflejo de prensión no está, o hay de dos, o es una lesión masiva de plexo braquial, o es una lesión baja de cumple, ¿sí? Y bueno, la maniobra del pañuelo te evidencia que hay una poca fuerza de los rotadores externos para oponer resistencia, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta postura de mesero pidiendo propina, grábensela, ¿sí? Grábense esta postura de mesero pidiendo propina, ¿sí?
te habla de una lesión de plexo braquial nivel C5, C7, presuntivamente. Entonces, que no se les olvide, ¿sí? Vas a encontrar el brazo en rotación interna y aducción, la muñeca va a estar flexionada y los dedos van a estar flexionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la flexión de la muñeca y la flexión de los dedos depende de las raíces C8, T1, ¿sí? Y la extensión de la muñeca y de los dedos depende de C6, C7 y a veces C8, ¿sí? Pero principalmente C6 y C7. Entonces, pues ganan los flexores y por eso tiene la mano, el chiquillo así, su miembro torácico, ¿sale? ¿Vale? Miren, aquí está una lesión alta, donde tenemos una lesión baja, perdón, una tipo cumple, donde tenemos un mal hombro, más bien una lesión alta, donde tenemos, no, más bien, una lesión baja, perdón, donde tenemos una mala mano y un buen hombre te habla de una lesión baja. Y cuando son lesiones, chavos, cuando son lesiones masivas o que afectan C8 y T1, podemos encontrar el síndrome de Horner por la afectación de la primera vértebra de la raíz T1, ¿sí? Entonces, no se les olviden estas imágenes, grábenselas, tomen de captura de pantalla, lo que tengan que hacer, pero que no se les olvide, por favor, esas posturas en un recién nacido o en un niño ya de más edad, porque muchas pasan inadvertidas, sospechen de lesión de plexo braquial y hagan las ¿Pero maniobras puede necesarias dejar ver la pantalla, doctor, para tomarle para captura, como checar. dijo? Por favor. Ahí va. Ahí. Gracias. Exámenes. ¿Qué le tienes que pedir? Radiografía de tórax para ver que no haya fractura de clavícula, de otros huesos, electromiografía. No se los recomiendo porque es un estudio muy doloroso. Mejor tómenle una resonancia magnética o mándelo con un cirujano plástico para que le pida los estudios, ¿sí? Normalmente, gracias a Diosito que cuida sus ovejas, a su rebaño, muchos tienen una recuperación completa, ¿sí? Suele ser en lesiones C5, C6, y para serles franco e irnos rápido, chavos, si a los 3 meses ya recuperó la mayoría de las funciones de su bracito, que mueva todo, aunque sea con un poco de menos fuerza, el chiquillo ya chingó, ya la hizo. Pero si a los 3 meses no ha recuperado nada, ya lo tiene que estar viendo el cirujano plástico y reconstructivo para que valore si es candidato a algún tratamiento. O lastimosamente en México esto tarda hasta 1 año, ¿sí? Pero si ustedes trabajan en la priva o los papás tienen manera de moverse, pues que se muevan pronto y que sea visto para que tenga una mejor evolución, ¿sí? Las secuelas pueden ser que el niño desarrolle co-contracciones, ¿sí? Y, por ejemplo, que tenga el signo de la corneta, de aquí, donde para llevar, sobre todo en lesiones altas, donde para llevar la mano a la boca, pues tiene que hacer este movimiento para poderse llevar la mano a la boca, movimiento de abducción del hombro, ¿sí? Y obviamente la mano en una lesión severa va a crecer menos, va a quedar más chiquita, va a quedar más atrófica, ¿sí? El tratamiento no quirúrgico, pues rehabilitación, ocupa mucha rehabilitación a estos niños, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico se tiene que valorar cuando la fuerza del bíceps del bebito no mejora a los 3 meses, ¿sí? Y si no lo atienden pronto, pues a los 3 años ya le hacen cirugías de secuelas, ¿sí? Y hacen transferencias musculares, dependiendo de cada niño, dependiendo, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta, chavalones? Entonces, la de cumple es la baja, es la de que solamente afecta a la mano, ¿sí? Y es la que se da cuando el niño nace así. Las más comunes es la de Duchenne, que afecta sobre todo al hombro, la muñeca y el codo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Doc, sí. Ahora, otro tema escabroso y nada fácil, ¿sí? Escoliosis idiopática juvenil. Vamos a ver a quién le pregunto. Nadie ni Sayana.
Maidelin. Sí. ¿Qué es la escoliosis idiopática juvenil? Supongo. Supongo que es una deformidad en las vértebras y en los discos, y pues por ende causa pues padecimientos motores. Padecimientos motores. Bueno, tienes una idea, ¿sí? Es una deformidad tridimensional que afecta la orientación y la posición de los elementos espinales en el espacio, o sea, de la columna vertebral. Vamos a tener una curvatura anormal de la columna vertebral en el plano coronal, siendo más frecuente la desviación convexa hacia el lado derecho de la columna torácica. La escoliosis se considera cuando es una curvatura a partir de 10 grados, más la rotación de los cuerpos vertebrales sin una causa aparente. Por eso se le llama a veces rotoescoliosis, ¿sí? Porque es una desviación más una rotación del eje con una rotación de los cuerpos vertebrales. Como lo podemos ver aquí, no solamente están desviados, sino que están también girados o rotados. Por eso es muy importante esta definición. Hay muchísimas causas, ¿sí? Y hay muchas escoliosis, se llaman idiopáticas, porque no sabemos a ciencia cierta por qué. Teorías hay muchas teorías del desarrollo y las causas de la escoliosis, ¿sí? Aunque bueno, la escoliosis más común es la del adolescente, la idiopática del adolescente, donde vamos a encontrar un desplazamiento lateral y una rotación de los cuerpos vertebrales en el periodo de crecimiento rápido, ¿sí? Aquí estamos viendo también una columna vertebral en un segmento donde está rotado, donde estamos viendo que hay un cierto acuñamiento en el platillo vertebral, ¿se fijan? ¿Sí? Y vean aquí también, y esta alteración no sabe por qué aparece, pero lo tienen muchos de los pacientes, ¿sí? Por eso, y eso ayuda a que haga también una rotación. Ahora, la Sociedad de Revisión de la Escoliosis, por sus siglas en inglés, te clasifica la escoliosis idiopática como infantil, juvenil, del adolescente y del adulto, ¿sí? Infantil de 0 a 3 años, la juvenil de 3 a 10 años, la adolescente de 10 a 18 años y del adulto de más de 18 años, ¿sí? La incidencia publicada de curvas escolióticas mayores de 10 grados varía entre el 0.5 y el 3% de la población en general, ¿sí? Y para curvaturas mayores de 30 grados, las que son propias de tratamiento, estas disminuyen de 1 a 3 por cada 1000 personas, ¿sí? Es muy importante que en este tipo de pacientes con curvaturas grandes evaluemos la función pulmonar, porque una curvatura mayor de 50 o 60 grados, una escoliosis torácica sobre todo, te va a comprometer mucho el patrón pulmonar, ¿sí? También es muy importante para la progresión de la escoliosis, para ver si va a progresar, es muy importante ver el signo de Risser, que es más que nada, en una radiografía o en la prueba de Risser, ver la calcificación de las crestas ilíacas. Vamos a dividir las crestas ilíacas en 4 cuartos y entre más le falte de calcificación va a ser un Risser 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Y aquí ya vemos un Risser 5 totalmente ya formado, ¿sí? Ahora, aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una niña de 13 años, ¿sí? Que tiene un familiar que fue médico, o bueno, que es médico, que se fijó que tiene una simetría en su espalda, ¿sí? Tiene una simetría en su espalda, un hombro más bajito que otro, ¿sí? Una pelvis más bajita que otra y un pliegue glúteo más bajo que otro, ¿sí? Entonces se le toma una radiografía
y se dan cuenta que tienen una escoliosis, ¿sí?, toracolumbar de mayor de 30 grados. En este caso decidieron hacer un tratamiento fusionando estas vértebras por acá, ¿sí? Bueno, en la etiopatogenia, como ya vimos, es multifactorial. Podemos tener alteraciones genéticas, metabólicas, antropométricas, bioquímicas, mecánicas, musculares y nerviosas. Hay muchas hipótesis que se dan durante el desarrollo de las niñas, que los niños los metían en piscinas de agua caliente, que tiene que ver con la lordosis en el vértice de la curva, que hay una hipoplasia de las carillas interarticulares, que hay una alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo en la unión cráneo-vertebral, que tenemos causas biomecánicas y musculares que ocasionan una curvatura pequeña y que esta se acentúa en el estirón de la adolescencia, que tienen malas posturas para dormir, que duermen de diferente lado en Europa que en América, que hay una lesión del ejercicio del crecimiento, que hay lesiones del sistema nervioso central. O sea, hay muchas hipótesis sobre el desarrollo de una escoliosis idiopática, pero por eso se rindieron y le dijeron idiopática, porque no hay una causa en común que te explique todas las escoliosis, sino que es una combinación seguramente de varios de estos factores, ¿sí? Aquí los tenemos. ¿Sale, vale? Hablando de algunos de estos factores, pues bueno, se ha visto que siempre que hay un defecto ligado al cromosoma X, muchas veces los niños niñas van a tener escoliosis. Se da más en hijos de madres añosas y más en niñas y en curvas más progresivas, ¿sí? Vamos a ver que va a haber un acuñamiento de los cuerpos vertebrales durante el crecimiento. Va a haber también un aumento del tono muscular de manera asimétrica del lado de la escoliosis, y que cuando se asocia al periodo de crecimiento rápido, también la curvatura aumenta demasiado, ¿sí? Algunos factores clínicos y antropométricos: el morfotipo clásico de un paciente con escoliosis es una chica alta, delgada, con un crecimiento acelerado en los años anteriores al diagnóstico. Suele estar un poquito retrasado el comienzo de la pubertad en estas niñas, lo que conlleva una adolescencia más larga y por lo tanto mayor tiempo de crecimiento, ¿sí? Y hay mayor desarrollo del tronco durante la pubertad en estos pacientes escolióticos, ¿sí? Y también se puede asociar con algunos otros trastornos del crecimiento, por ejemplo, una maloclusión dental, un hipercrecimiento unilateral del tórax, dismetrías del miembro superior y además contracturas musculares, sobre todo en la cadera y la columna, que afectan el crecimiento, ¿sí? Aquí estamos viendo algunas curvaturas escolióticas de un chico de 16 años, ¿sí?, con su curvatura compensadora, ¿sí?, donde la más grande es la torácica y la lumbar es compensadora de 85 grados, ¿sí? Se decidió un tratamiento quirúrgico y miren, no le fue tan mal, ¿sí? Bueno, la clasificación radiológica, según la Sociedad de Estudio de la Escoliosis, puede ser una escoliosis torácica si el ápex está entre T2 y T11, o inclusive hasta T12, una toracolumbar cuando el ápex de la escoliosis está de T12 o L1, y una lumbar cuando el ápex está entre L1 y L4, ¿sí? Hay otra clasificación, la clasificación de King. Esta clasificación de King se basa en la localización de la curvatura estructural y también de las curvas no estructurales, de las curvas secundarias o compensatorias, ¿sí? Esto en relación con la línea vertical centro-sacra y en la flexibilidad en la radiografía en la flexión lateral. Y aquí tenemos la clasificación de King, donde el tipo 1 la curvatura es lumbar, que cruza la línea media. La curvatura secundaria es la torácica, que también cruza la línea media, ¿sí? Y en la proyección de lado vamos a ver una curvatura lumbar que puede ser más o menos flexible, ¿sí? Y así se va clasificando esta clasificación de King, de acuerdo a dónde está la curvatura mayor, ¿sí? E inclusive si hay una doble curvatura torácica. Ahorita vamos a ver eso. Otra clasificación para las curvaturas es la clasificación de Lenke, donde te va a ayudar a determinar la extensión de la instrumentación
en la escoliosis idiopática del adolescente. O sea, esta clasificación te ayuda para saber qué tipo de cirugía vas a realizar. Y son un poquito complicados porque tienes que ver dónde está la curvatura mayor y si hay algunos modificadores de la curvatura, etcétera, 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 etcétera. No es mi intención que se las aprendan ni mucho menos porque son un poquito complicadas, ni yo mismo las domino al 100%, pero bueno, que sepan que existen estas clasificaciones de King y de Lenke, ¿sí? Y aún así, entre los mismos traumatólogos que operan esta curvatura de los adolescentes y de los niños, no se ponen de acuerdo entre una y otra. A mí me tocó cuando roté por el servicio de cirugía ortopédica pediátrica en centro médico, haciendo la especialidad, me tocó ver cómo se peleaban los traumatólogos, y ya ven cómo hablan ellos, como cualquier gente de barrio, cómo se peleaban por ver qué tipo de clasificación tenía el paciente y ver cuál era el tipo de tratamiento más indicado para cada uno, ¿sí? Entonces, pues, lo que aprendí de ahí es que no se van a poner de acuerdo. Es muy importante que conozcamos esas clasificaciones para cuando veamos una de esas lo podamos ubicar, pero, pues, todavía no hay algo universalmente aceptado, ¿sí? Ahora, obviamente, cuando tengamos un defecto en el sistema nervioso central, vamos a encontrar que va a ser mucho más frecuente encontrar una escoliosis, porque una afectación del sistema nervioso central, pues que te va a afectar el tono muscular axial entre ellos, y no solamente de las extremidades. Y esa discrepancia o aumento o disminución del tono muscular te va a dar una escoliosis como tal, ¿sí? Este grupo le llamamos escoliosis neuromusculares, porque tenemos lesiones o microlesiones en el territorio, sobre todo, de la arteria cerebral media, ¿sí? Pero también puede ser asociada una escoliosis a una siringomelia, a un síndrome de Arnold-Chiari. Aquí es donde se habla de las alteraciones de la circulación entre el occipital y el atlas, ¿sí? Y aunque la más común es por una parálisis cerebral infantil, distrofia muscular de Duchenne, polio, síndrome de pospolio y traumatismo, ¿sí? ¿Vale? Aunque pues causas bien definidas y enfermedades que se asocian frecuentemente a escoliosis, aquí tenemos para muestra un botón, son un chingo y dos costales, como decía, como dice mi abuelo. Entonces, cualquiera de estas enfermedades que vean ahí, pues pueden pensar o pueden sospechar que el paciente puede tener alteraciones de la columna. Pero bueno, dejando todo esto de lado por un momento, ¿cómo se va a presentar al paciente? Bueno, la gran mayoría de los pacientes que me llegan a mí es son derivados del trauma, o en ocasiones me los derivan otros terapeutas o otros conocidos, donde accidentalmente estaban en el balneario y le dijeron, oye, tienes la columna chueca, o los maestros, amigos o familiares médicos ven a algún familiar, oye, tiene la columna chueca, ve con el rehabilitador, ve con el trauma, qué sé yo, ¿sí? Y ahí es cuando se dan cuenta que pueden tener. A veces los pacientes no sienten nada más de vez en cuando me dicen, es que yo batallaba para acomodarme la ropa, ¿sí? Porque no me quedaba parejita, ya no me he visto chueco, ¿sí? Pero bueno, es muy importante saber una historia clínica, ¿sí? Y en esta historia clínica es muy importante que hagan o pregunten intencionadamente estos aspectos, ¿sí? Si hay historia familiar de alteraciones en la columna, en el eje de la columna, cómo fue el embarazo del que nació este paciente, cuál fue el medio de extracción del embarazo, ¿sí? Si el paciente tuvo un buen desarrollo psicomotor, el paciente tuvo un buen desarrollo de su actividad motora fina, el niño se caía mucho cuando era niño, o sea, se caía cada rato, ¿sí? El paciente tiene evidencia de algún desorden metabólico o neuromuscular, el paciente le duele la espalda baja o la pierna, o tiene una discapacidad o una disabilidad funcional, pues bueno, hay que sospechar todo eso. Si el dolor es muy severo, hay que descartar siempre un tumor intraespinal o una siringomelia, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando el niño tuvo
cuando el niño tuvo un trabajo de parto prolongado, que tuvo hipoxia al momento de nacer, un trabajo utilizaron maniobras para sacar al chiquillo, pues bueno, te puedes dar una idea de que puede ser una escoliosis secundaria a una parálisis cerebral, etcétera, 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 ¿sí? Ahora, ¿qué te llega una niña, porque son más niñas que niños, de 13, 14 años? Si tiene una escoliosis, le mandas pedir una radiografía, tomas el ángulo de Cobb y sabes que tiene 20 grados. Ya está para corset, pero no es de cirugía. Y te pregunta la ama, oiga, ¿y qué riesgo tiene de que acabe en cirugía? Porque siempre te van a preguntar eso. Bueno, pues entonces tienes que ver los caracteres sexuales secundarios de las niñas y niños en este caso, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya menstruó? No, no ha menstruado. Que menstrue tarde es más malo porque su periodo de crecimiento va a durar más tiempo, va a crecer más y la curvatura se va a acentuar, ¿sí? Al niño ya habla, oye hijo, bla, 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 como el gallo Claudio, ya la voz le empezó a cambiar. Si tarda también es lo mismo, ¿sí? Si ya tiene características del vello de las mujeres o de los niños propios, y si ya empezó con su estirón, ¿sí? Todo esto son factores de riesgo para que progrese más la curvatura, ¿sí? Ahora, en el adulto hay que buscar asimetría de las cinturas y el adulto puede tener lumbalgias secundarias a una artritis facetaria, a una degeneración prematura del disco, y puedes tener una radiculopatía, una claudicación temprana secundaria a una escoliosis. En el examen físico del niño hay que ver peso y talla para ver si va a seguir creciendo. Hay que ver si hay una discrepancia en la longitud de los miembros inferiores, de qué tan patón está el niño o la niña o el adulto. Si tiene dedos en forma de araña, la aracnodactilia, ¿sí? Y pues obviamente si tiene el fenotipo típico de Ehlers-Danlos o de Marfan, como Peter Languila, qué sé yo. Y también en la columna hay que buscar si hay manchas velludas u hoyuelos en la columna que te pueden decir que tiene un trastorno del tubo neural, ¿sí? O manchas color café con leche o una neurofibromatosis. Son cosas que tienes que tener siempre en la mente. Ahora, para analizar la curvatura escoliótica de tu paciente, tienes que ver obviamente que las apófisis espinosas las puedes marcar, si no las sabes ver bien, van a formar una forma de S, ¿sí? Una escápula va a ser más prominente que otra, vas a tener asimetría en los pliegues lumbares y en el signo de Adams vas a tener una jorobita en la columna, ¿sí? Eso te va a decir que si no se corrige es que ya está esa curvatura ya bien sentada, y a la flexión lateral vamos a ver si no hay disminución para valorar la flexibilidad de estas curvaturas, ¿sí? Tienes que, por ejemplo, tomar radiografías y hacer un buen examen físico para ver los niveles del hombro, cómo están las costillas, la flexibilidad de las curvas en las radiografías dinámicas, si hay una oblicuidad de la pelvis, y tomar radiografías en el plano sagital, plano coronal y también en los otros planos. Por ejemplo, vean, aquí estamos evaluando la postura del paciente de lado, de frente, de aquí de frente no por obvias razones, y por Detroit. Entonces, aquí es una vista posterior. ¿Qué estamos viendo? Bueno, la curvatura va a estar clásica en forma de S, ¿sí? En este caso, al paciente hacer la maniobra de Adams, vamos a ver que una escápula está más prominente que otra, ¿sí? Y va a haber un desbalance y un deseje en los pliegues de los pacientes. Y tenemos que ver a la flexión lateral si la curvatura se acomoda o no se acomoda, nos va a decir qué tan integrada está ya la curvatura de la paciente. Es muy importante que se haga un examen neurológico completo, chavos, ¿sí? Un examen motor y sensitivo de todos los niveles afectados. Hay que ver los reflejos abdominales, los reflejos de Babinski, y ver si no hay alteraciones en la marcha, sobre
todo buscando una ataxia, ¿sí? Es muy importante que veamos todo eso. El diagnóstico, bueno, tienes que tomar radiografías de todo el tronco, ¿sí? Incluyendo que incluya desde el occipucio hasta las pelvis, en vistas anterior, en vista lateral y en una vista oblicua. Es muy importante. Y también, de una vez hay que hacer radiografías dinámicas. ¿Sale, vale, chavos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Hay que buscar también en las radiografías el signo de Richter para ver qué tan osificado está ya y cuánto le queda por crecer al chiquillo, o bueno, a la niña o al adulto, ¿sí? Y radiografías dinámicas para ver, por ejemplo, si aquí, esta que está aquí te dice que aquí ya no hay movilidad, ¿sí? En esta parte, este lado sí, y aquí se ve la curvatura diafragmática o el signo de la costilla, aquí se ve, ¿sale, vale? Entonces, ¿cómo vamos a... ¿Qué tanto vamos a medir en una radiografía de columna? Pues, ¿saben qué? Se mide todo esto. ¿Lo hago yo? No. ¿Lo hacen los traumas? Solamente en centro médico yo he visto que lo hacen. En los demás lados no. Lo que todo el mundo mide es las curvaturas con el ángulo de Cobb. Y es con lo que quiero que se queden, ¿sí? Con el ángulo de Cobb es bien sencillo de tomar. El ángulo de Cobb se define por el ángulo de las dos vértebras terminales, donde inicia y donde termina la curvatura, tanto la principal como la secundaria o la compensatoria, ¿sí? Las vértebras de los extremos superior e inferior son aquellas vértebras más inclinadas hacia la curva y que no presentan rotación, que son las vértebras neutras. ¿Cómo vas a ver si la vértebra tiene rotación? Muy sencillo, por los pedículos de la vértebra, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Y la curva principal es la que tiene el ángulo de Cobb más grande en la vista antero-posterior. Y si las dos curvas son del mismo tamaño, la curva más rígida se va a considerar la curva mayor. Y si ambas curvas son igualmente rígidas, se denominan curvas dobles mayores, ¿sí? Por ejemplo, otros parámetros que se pueden ver es el equilibrio coronal, la traslación lateral, la vértebra apical, la oblicuidad pélvica, la oblicuidad sacra y la madurez esquelética. Un segundo. Mande. Sí, estoy terminando una clase. ¿Qué pasó? Dime rápido. Sí, te puedes tomar una buscapina. Perdón. Les decía, ¿cómo vamos a ver? El método Cobb te dice, ok, vamos a tomar la vértebra de arriba y de abajo, siempre y cuando no esté rotada, para ver cuál, y de ahí vamos a tomar la medida. ¿Cómo vamos a ver si está rotada o no? Pues muy sencillo, ¿sí? Tenemos que ver los pedículos. Los pedículos tienen que estar simétricos. Aquí en la radiografía vamos a ver así los pedículos. Aquí está, es un grado 0, o sea, está simétrico, y aquí ya vamos viendo cómo un pedículo va desapareciendo hasta que desaparece totalmente y solamente se ve uno, ¿sí? Esto te define el grado de rotación de las vértebras, ¿sale, vale? Entonces, vamos viendo aquí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿les parece? Sí. Bueno, aquí no encuentro, no está, bueno, estas son radiografías ¿No está rotado? Sí. Sí, presentan un pequeño grado de rotación. Si te ves por aquí están más rotadas. Entonces hay que buscar la vértebra más abajo, más baja, que no esté totalmente rotada. Aquí ya presenta, esta ya está más rotada, esta no tanto. Entonces aquí se toma la de arriba y por aquí se va a tomar la medición de abajo, perdón, y de arriba. Pero estas son radiografías en inclinación, dinámicas, entonces estas no se tienen que evaluar. Aquí sí. Por ejemplo, nos metemos. Aquí están.
la superior y la inferior. Vean cómo aquí los pedículos sí están un poquito rotados y acá no tanto. Pero bueno, no es una calidad de alta definición que digamos aquí. Otro estudio que debes de tomar es la resonancia magnética. ¿Para qué? Para descartar alteraciones medulares. Por ejemplo, una siringomelia, ¿sí? Que en este caso pues ya te hace el diagnóstico por qué tiene la escoliosis el paciente. Y hay que ver si es susceptible de tratamiento. El tratamiento generalmente es asintomática antes de la adultez, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Detener la progresión, mantener el balance de la columna en todos sus ejes y preservar la función de la columna lumbar baja y de los segmentos adyacentes. Tratar de corregir la deformidad y mantener de vuelta el balance. Para decidir el tratamiento es necesario conocer la historia natural de la enfermedad. Entonces, en la escoliosis idiopática infantil se va a desarrollar en los primeros meses de vida y afecta más a los niños que a las niñas. La mayoría se resuelven solas, pero una pequeña cantidad suele progresar principalmente las niñas que tienen su curvatura del lado convexo derecho, ¿sí? Y en la juvenil vamos a tener que es entre los 3 a 10 años y donde el crecimiento del tronco es más lento y sostenido. Algunas curvas se corrigen y otras pueden progresar de una manera más lenta, ¿sí? Dice que hasta 20% de estas se asocian con anomalías medulares y sobre todo cuando hay curvas torácicas derechas y curvas dobles hay que tomar siempre resonancia, ¿sí? En la del adolescente solamente el 10% de los que tengan curvas de más de 10 grados o más van a necesitar tratamiento. Los factores de riesgo son el estado de crecimiento al inicio, que no haya menstruado todavía, la inmadurez física, que tengan curvaturas grandes y que sea mujer, ¿sí? Ahora, si tienes una curvatura de más de 30 a 50 grados, lo más frecuente es que vaya a progresar más y esas tienen que ser operadas, ¿sí? Y también dependiendo de qué tanto está afectada su funcionalidad por este cuestionario, el SF36, también te puedes dar una idea de si es candidata a tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico es una fisioterapia para tratar el desequilibrio muscular, ¿sí? El tratamiento no quirúrgico también puede hacerse con órtesis, ¿sí? Se pueden aplicar órtesis, sobre todo en el periodo de crecimiento del paciente, para que no haya una progresión tan rápida o evitar que progrese más la curvatura, ¿sí? Esto solamente se utiliza en el periodo de crecimiento y el niño o la niña o el adolescente tiene que utilizar el corset durante 23 horas al día, lo cual es muy difícil y más en un adolescente, incluyendo por lo cosmético, ¿sí? De estar utilizando una de estas, pero es muy importante que la utilice, porque el efecto protector solamente se da cuando se está utilizando la órtesis. Si no se utiliza, no te va a proteger, ¿sí? Hay de diferentes tipos, materiales, no hay una que sea mejor que otra, todo depende de cada tipo de paciente, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico te tienes que basar en el riesgo de progresión, en la madurez esquelética, en el tipo y qué tan grande está la magnitud de la curvatura, e inclusive lo cosmético, te dice el libro de Voss, que es muy importante para el paciente para después su desenvolvimiento posterior en su vida diaria y en su autoestima. Entonces, si el paciente quiere que lo operes, pues lo tienes que valorar, ¿sí? Si para él es importante, hay que operarlo, ¿sí? Por grupo etario, en la juvenil infantil, las curvas severas y progresivas que no responden al tratamiento con órtesis se tienen que operar, y en el adolescente curvas de más de 30 o 40 grados en esqueletos inmaduros se tienen que operar, ¿sí? Inclusive en el adulto, esta tablita viene en el Voss y ya te dice o te resume todos los factores en todas las escoliosis de todas las edades, ¿sí? Infantil y juvenil, adolescentes y adultos, ¿sí? Las indicaciones para tratamiento quirúrgico, ¿sí?
¿Qué tipos de tratamiento hay? Hay un montón y cada cierto tiempo se hacen congresos y todo lo que se tiene que hacer para ver qué técnicas funcionan mejor. Pues una de las más comunes es la técnica posterior, aunque ya también se están utilizando mucho las técnicas 360, que tienen abordaje tanto anterior como posterior, pero bueno, lo que se hace es realinear con estas barras de titanio que ponen a través de estos tornillos transpediculares para realinear, ¿sí? Y la verdad que yo me metí a una cirugía de estas, duran horas y horas y horas, y es un sangre, es una carnicería, pero el resultado es muy impresionante, ¿sí? Vean, curvatura grandota, ¿sí? Y cómo quedó la paciente, cómo se corrigió la curvatura, dirán, bueno, no es gran cosa, pero para la paciente puede significar mucho para ellos, ¿sí? Otras curvaturas, vean la curvatura, en este caso la mayor es la lumbar, ¿sí? Y vean, hicieron una instrumentación posterior grande, vean hasta dónde llegó y cómo se corrigió. Aquí vemos los tornillos transpediculares, ¿sí? Que se utilizan para fijar las barras. Entonces, el tratamiento hecho a tiempo es muy importante, ¿sí? Y bueno, pues ya no se hable en los pacientes neurológicos, ellos suelen desarrollar curvaturas más severas, chavos, ¿sí? Y vean, ustedes ven un niño con una escoliosis, ¿sí? Y le ven esto, que le dice, ay, hijo, es un hombre lobo, ¿o qué piensas aquí? Cuando ven esto. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Kevin Yair. Te llega a la consulta un niño traído por la mamá, una niña con escoliosis, y le ves esto, ¿qué tienes que pensar? Kevin, ¿dónde andas? ¿Dónde estás, Kevin? Se fue. Ay, chavos, no me los quiero perjudicar, pero ustedes solitos. Kevin se fue. Vamos a ver. Miriam Lisette. Ah, ya te pregunté a ti, pero bueno, otra vez. ¿Qué piensas cuando ves esto? Tiene escoliosis, tiene esa mancha y esos pelos ahí. Estoy procesando, ¿eh? Aquí estoy. Sí, te vi. ¿Qué tienes que pensar? Pues para empezar necesitaríamos revisar exactamente la raíz del por qué está surgiendo este problema. Supongo que va a ser viendo el tema, pues va a ser una deformidad obvia, y supongo que eso debe ser uno de los signos que nos puede presentar esta enfermedad. Ok, pero en todo paciente que veas ahí con unos pelitos ahí. ¿No sería un tumor, Doc? No. ¿No? Más como ¿No sería es como la espina bífida. Espina bífida, un defecto de tubo neural, ¿sí? Oculta. Ajá, espina bífida oculta, un defecto del tubo, un disracismo del tubo neural, ¿sí? Entonces, cuando veas eso, hay que hacer una buena exploración neurológica, chavalones, ¿sí? Y motora y sensitiva, obviamente, y obviamente radiografías y resonancia para descartar, porque por ahí va a estar la causa de la escoliosis, ¿sí? Y les decía, los niños con parálisis cerebral, con distrofia muscular de Duchenne, por la alteración neuromuscular que tienen, pues desarrollan las escoliosis más severas. Y ustedes dirán, bueno, a un niño con PC, ¿de qué le sirve la cirugía? Pues le sirve para preservar su función pulmonar, que es muy importante, porque ellos mueren por infecciones y neumonías. Entonces, tienen que hacer
operados. Vean aquí las radiografías tan severas. Y bueno, cuando lo ves así, pues tan solo por calidad de vida del paciente, para que esté más alineadito, porque en ningún lado puede estar a gusto el niño o el adolescente. Entonces, tienen que ser operados para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Vean, ¿tú crees que te vas a poder acostar aquí a gusto con este cuernote que te sale? No, ¿verdad? Y si le haces una cirugía y te queda así, le cambias la vida al chiquillo. Vean aquí. ¿Sale, vale? Y bueno, pie plano lo vamos a dejar pendiente para la próxima, para la semana después del examen, ¿les parece? Porque ya no alcanzamos. Como qué vendrá en el examen, porque la verdad que es un mundo de información por cada patología. Sí. Sinceramente, son muchísimos temas. Trato de abarcar la mayoría de todos, pero pues no alcanzo, la verdad no me da el tiempo como para... Ok, chavos. Cuando estén ante estos dilemas, piensen qué es lo más básico que debo de saber. Ya sé que no se van a aprender todo, ni les voy a poner así, saca este ángulo, o cuál es la costilla centinela aquí. No, pero lo importante, chavos, es que no se preocupen por machetearse todo. Comprendan las cosas. Entiéndanlas, no macheteándoselas, no diciéndolo todo como un robot, sino que entiendan la enfermedad, háganla suya, háganla como si fuera alguien de su familia que tiene eso, que ustedes lo están acompañando con el médico, con los especialistas, los diferentes escenarios, y apréndanse lo básico. O sea, que ustedes les hablan, sí, escoliosis. Pues sí, es una desviación del eje, el ángulo de Cobb, los factores de riesgo, qué le vas a encontrar, por qué lo sospecharon. O sea, háganlo como una historia, como una vivencia suya, y todo va a ser mucho más fácil. Bueno. ¿Sí? O sea, que no les dije nada, pero después de tantos exámenes que he hecho, créanme que cuando me va mejor en los exámenes es cuando hago mía la enfermedad, cuando la hago parte de mi experiencia, ¿sí? Entonces, cuando estén estudiando, imagínense, como a mí me encantaba que mi mamá me leyera cuentos, y yo me los imaginaba, como si fuera una caricatura. Háganlo, y eso me sirvió mucho en ese tipo de situaciones, porque es más fácil recordar una historia, algo tuyo, que un dato en un libro, ¿sí? Entonces traten de hacer lo suyo, traten de comprenderlo, traten de vivirlo, y eso les va a ayudar más a comprender todo, ¿sí? Y normalmente en los exámenes lo más lógico es la respuesta correcta, pero para saber qué es lo lógico, pues tienen que saber, aunque sea lo básico. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda? Mande. Dijo que el tema de pie plano lo va a dejar para después de exámenes. Pues, ¿cuándo tenemos exámenes? Pues ya entregué los reactivos. Creo que tiene... Pero, ¿el 18? 14, creo, más o menos, esos días. Sí. En el calendario viene que el 18. De esta semana a la otra y a la otra. De la semana que viene a la otra. Y luego sigue su semana cultural, creo. Entonces hasta aquí es lo que va a venir del examen. No, todavía va a abarcar lo de la siguiente semana. Sí, les digo, ojalá ya después pueda meterle mano a la planeación y cambiar los tiempos, porque sí, o sea, y después del examen van a tener unas semanas bien ligeritas, vamos a volver a ver tendinitis y otros temas que ya vimos. Entonces está muy mal distribuido las semanas ahí. Pero bueno, es mi primera vez con ustedes, y si me vuelven a dar la materia, pues voy a tratar de cambiar la distribución de los temas. Pero mientras tanto, pues lo siento. ¿Dudas o preguntas? Lo del ángulo de Cobb no lo va a preguntar, ¿no? Porque pues no podemos sacarlo. Bueno, pues sí, pero ocupamos compás y todo eso. Nada más compréndalo, no se preocupen. Ya les tocará el momento de practicarlo. No les puedo preguntar algo que no han practicado mucho, que digamos.
Ok. ¿Sí? Pero si les pregunto, ¿para qué sirve el ángulo de Cobb? Pues ustedes deben saber que es para medir las curvaturas en la escoliosis. Ok. O si les pregunto, a ver, el ángulo de Cobb en la espondilolistesis, pues ahí no entra, ¿verdad? No. Es la clasificación de Meyerdin o lo que ustedes gusten. Ok, va. Entonces va a ser sencillo, no nos tenemos que meter tan profundo. Sí, nomás estudienle, no me hagan enojar para no ponerles preguntas difíciles. Ok. Porque pregunté mucho y no sabían. ¿Sale, vale? Bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana, estudien de los temas y pues hasta mañana, cuídense. Gracias. Gracias. Doctor. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta así rápida sobre la tarea? Dime. La traté de hacer en hoja, pero no me alcanzaba la información y lo hice en una cartulina, pero las imágenes se ven chicas. No sé si haya un problema o tiene que ser a fuerzas en hoja. Pues el problema va a ser con que la mandes, no te preocupes, pero mándala en un solo archivo que se vea bien, para yo poder analizarla. Gracias. De nada.